La familia en la iglesia debe de gozarse en la enseñanza. Y vamos a ver unos pasajes bíblicos ahorita, pero yo me pregunto, ¿por qué no deseamos hacer esto como familia? Gozarnos en la enseñanza. Al estar aquí, ¿cómo vamos a gozarnos en la enseñanza? ¿Participando en qué? Primero, ¿en qué? ¿Participando en qué? En la escuela dominical. Casi muchas veces nos abocamos al primer punto que hemos considerado, a la alabanza, porque pensamos que la alabanza pues es todo. Para la vida del cristiano la alabanza es todo. ¿Pero usted cree que es correcto este concepto? No. Es parte de, pero no lo es todo. Y hoy hay muchas iglesias que solamente se abocan al primer punto. ¿A qué? A la alabanza. O tienen un periodo de alabanza de ¿cuántas horas? ¿Usted está en una iglesia de esas? Que tienen un tiempo de alabanza de 1 hora y tienen un tiempo de predicación de la palabra de 10 o 15 minutos para que no se me cansen las feligreses. ¿Las hay? Las hay. Siempre debemos tener un equilibrio, no irnos a un extremo ni a otro. Tenemos que guardar un equilibrio en esto. Por eso es importante que como familia, cuando venimos a la iglesia, nos gocemos en la adoración. Sí, pero esto no lo es todo, es parte de nuestro gozo. También es importante que nos gocemos en este punto, que es muy importante, y más por los tiempos que estamos viviendo ahora. Debemos gozarnos en la enseñanza. Y gracias a Dios, porque Dios nos ha dado su palabra. Amén. Gracias a Dios porque Dios nos ha dado este libro santo. Que sin este libro santo, yo no sé cómo le haríamos. Gracias a Dios. En otros países no lo tienen. Ya se está acelerando cada vez más la traducción de la Biblia a muchos idiomas o a muchos dialectos. ¿Por qué? Porque Dios quiere y les ha dado sabiduría a los traductores lingüísticos para que traduzcan la Biblia en otros idiomas y en otros dialectos. Y la palabra está llegando como pan caliente a esos lugares donde no se tenía la palabra. ¿Y saben cuando ellos la reciben? ¿Cómo lo hacen? Híjole. Y nosotros que tenemos ahí 4 y 5, ahí en la casa, ¿y dónde está? ¿Estamos leyendo y practicando, memorizando y aprendiendo día a día? A veces esta situación se presenta, hermanos. Pero aquellos que la reciben por primera vez, hasta se pelean. Hasta se pelean por querer tener un ejemplar del Nuevo Testamento, toda la Biblia o una porción de la Biblia. Cuando la reciben en su idioma, esto viene a ser como algo refrescante para ellos. Leer, tener en sus manos una porción de la palabra de Dios. Pero para nosotros, en el día de hoy, la iglesia, la familia, hermanos, no se está gozando en este aspecto, en la enseñanza. No nos estamos gozando en la enseñanza. Y muestra de ello son las estadísticas que nos dan los hermanos que están al cargo de este ministerio. Pero como iglesia podemos leerla, meditarla, aprenderla para ponerla en práctica, aplicarla en nuestra vida diaria. Dios quiere que como familia nos gocemos al estar aprendiéndola. Pero la triste realidad es que no le estamos dando la debida importancia, y muestra de ello es la baja participación, según las estadísticas que les acabo de comentar del ministerio. Y yo creo que en Príncipe de Paz tenemos que esforzarnos más, hermanos, más en esto, en gozarnos al estar en la enseñanza de la Biblia. Porque hoy día se están estableciendo leyes que van en contra de los principios de Dios, y que ya nuestros niños pequeñitos van a estar influenciados, hermanos,
por estas leyes y van a estar metiendo a su cabeza todas estas cosas que la Secretaría de Educación Pública estará aprobando para darle seguimiento en la enseñanza de sus hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos y futuras generaciones. Es por eso que si no estamos trabajando en estas criaturas, el mundo los va a absorber. Y cuando te lleguen a la casa y decir, papá, pues yo quiero tener, la niña te llegue, yo quiero tener una novia, o que el papá, que te llegue tu hijo y decir, papá, yo quiero tener un novio, ¿qué le vas a decir? Si no está instruido en los principios, o si tú no estás instruido primeramente en los principios de la palabra de Dios. Cuando te lleguen, no papá, pues eso nos enseñaron en la escuela, que se puede casar una mujer con una mujer, que se puede casar un hombre con un hombre y aún hasta adoptar hijos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Si no estamos estudiando la Biblia, aprendiendo los principios bíblicos, lo que la Biblia dijo al principio, varón y hembra los creó. Enseñarles todos los principios de cómo es la relación en pareja, de cómo Dios instituyó el matrimonio, de que debe ser con un hombre y una mujer. Y todas estas cosas que tenemos que reafirmar hoy más que nunca en la mente y en la vida de nuestros niños. ¿Y por qué no en nuestros adolescentes y jóvenes? ¿Y por qué no en nosotros como adultos? Porque todos estamos tentados para caer en las trampas que el enemigo está maquinando, y se están estableciendo todas estas leyes que contradicen la palabra de Dios, los principios bíblicos. En los tiempos de Oseas era algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, pero solamente déjenme manifestar el capítulo 4, versículo 6 de Oseas. Léanlo por favor. ¿Qué dice? En esta versión, Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice? Y como todo ha pecado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio, pedazos de la viviré, y también yo moriré de tus hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Fue en aquel tiempo de Oseas. Él estaba predicando al pueblo de Dios, al pueblo. Y fíjense cómo empieza diciendo, mi pueblo, porque Dios reconocía a su pueblo, ¿verdad? Él dice, mi pueblo, pero ¿qué estaba sucediendo? Languidece. ¿Sabe lo que significa la palabra languidece? La palabra languidece significa debilitarse, perder fuerza o el vigor. Y yo creo que hay muchas iglesias, muchos cristianos en el día de hoy que están languideciendo, ¿se dice? Languideciendo, que están débiles, que están perdiendo fuerza, que están perdiendo el vigor, que están perdiendo la visión, que están perdiendo el propósito de Dios, y languidece. Muchas iglesias languidecen, están perdiendo su fuerza en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de predicarles el evangelio. Los cristianos languidecen en el día de hoy por los afanes de este mundo. Hablar de la situación actual es triste y es lamentable lo que está sucediendo ahora con lo que ya manifesté. Leyes que van contra los principios que Dios nos muestra a través de su palabra. Yo les ruego, les exhorto a que vengamos y disfrutemos de la iglesia en familia, gozándonos en la enseñanza. Gracias a Dios que tenemos este espacio, que tenemos este tiempo de compartir, de predicar la palabra, el evangelio de Dios. Pero esto es poco, tenemos que hacerlo. La iglesia por eso está ofreciendo todas estas oportunidades para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, para los varones, para que estemos en este sentir, aprendiendo. Hoy más que nunca se requiere
que aprendamos la palabra de Dios, que aprendamos la sana doctrina, que aprendamos las verdades del Evangelio. Los tiempos lo ameritan y todo lo que viene por delante lo amerita. Si no, la corriente de este mundo se va a llevar a muchos, aún cristianos, pero que languidecen, que están débiles espiritualmente, que han perdido la fuerza porque no han querido alimentarse de la palabra, han perdido el vigor y el propósito de vida y están llevando sus vidas solamente decir, pues yo tengo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Eso es lo que vemos hoy en día. ¿Y las familias cómo están? Reflexionemos en esto. Número 3. ¿Cómo se goza de la iglesia en familia? Ya dijimos, se goza en adoración, se goza en la enseñanza, pero también se goza en el evangelismo y las misiones, en la proclamación. Se goza en el evangelismo y las misiones. Como familias podemos gozarnos al estar participando en el evangelismo y el trabajo misionero de la iglesia. Hemos dicho, y ustedes lo han escuchado, ustedes son testigos de esto, hemos dicho en varias ocasiones que Príncipe de Paz es una iglesia misionera, por la gracia de Dios solamente. Tenemos 3 misiones, probablemente desde su inicio hemos participado en algunas de ellas, y nos hemos esforzado. Ahora ya están dando pasos, ¿verdad? Ya están reuniéndose, ya están ministrando allá, y gloria a Dios por esto, ha sido por su gracia. Pero ¿saben lo que nos ha faltado como Príncipe de Paz? Es el trabajo o el ministerio de evangelismo. En esto sí estamos muy bajos. Podemos decir que somos una iglesia misionera, y gloria a Dios por eso, pero en el aspecto del evangelismo estamos muy mal como iglesia. Y solo por la gracia de Dios es que personas están viniendo y llegando a esta congregación. Pero mucho de ello no ha sido por el trabajo evangelístico. Algunos sí, gloria a Dios, porque si tú lo estás haciendo, el trabajo evangelístico personal, con tu familia, tus conocidos, compañeros de trabajo, de escuela, vecinos, etcétera, etcétera, gloria a Dios, porque también hay de esos aquí en la iglesia, pero hay muy pocos, porque no estamos compartiendo la palabra de Dios, no estamos llevando una vida de compartir el evangelio. Y ahí sí estamos en eso. Estamos así. Muchos de nosotros estamos débiles, no tenemos vigor para el evangelismo. No que lo haga pues, el hermano que se le está pagando, no, pues que lo haga el pastor. No, a mí no me meta en eso. ¿Sí? Que lo hagan los que saben, a ir allá y no, pues con la ley que se quiere establecer de, ¿cómo se llama? Que ya no se va a poder ir a tocar ahí en la casa, ¿de qué? ¿Doméstica qué? ¿De qué? Garantía doméstica, algo así, ¿verdad? No, y ahora con eso, ¿usted qué quiere? ¿Les va a exponer ahí a que yo vaya ahí y me metan a la cárcel por andar evangelizando? No, pastor, que lo haga alguien. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para hacerlo. ¿Y sabe qué? Vamos a poner pronto la visión de la iglesia ahí marcada, una lona, no sé. ¿Cuál es la visión del Príncipe de Paz? Alcanzar a las nuevas generaciones con el Evangelio de Jesucristo. Esto conlleva evangelismo. ¿Sí? Esa es nuestra visión de ser. Y cada día que pasa, déjeme decirle algo, yo lo creo. A lo mejor usted no está de acuerdo conmigo o sí está de acuerdo conmigo. Pero cada día que pasa, la visión del Príncipe de Paz tiene que ir reafirmándose. Alcanzar a las nuevas generaciones con el Evangelio de Jesucristo. Alcanzar a las nuevas generaciones con el Evangelio de Jesucristo. Ante la situación que vivimos hoy en día, de las nuevas generaciones, nuestra visión cada vez más nos está demandando más esfuerzo, más recursos, más personal, etcétera, etcétera. ¿Me está entendiendo?
nuestra visión como iglesia cada día se tiene que ir reforzando más, porque esa es nuestra visión. Y las nuevas generaciones del día, las nuevas generaciones de hoy, están enfrentando un sinnúmero de situaciones adversas y difíciles. Y si como iglesia Dios nos dio esta visión y no la estamos cumpliendo, ¿sabe lo que va a pasar? Que Dios va a hacer algo con nosotros. Yo no sé qué, pero Dios va a hacer algo con nosotros. A lo mejor va a decir, Pastor Enrique Hernández, salte de ahí porque tú estás mal, no estás cumpliendo a lo que te llamé a estar frente al príncipe de paz. Yo estoy viendo que nadie quiere evangelizar, así es que no estás haciendo bien la chamba. Mejor voy a poner a otro que tenga esa cualidad o esa, no sé, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere que hagamos en el día de hoy es que cumplamos con su misión, hermanos. Pero lamentablemente está sucediendo algo. A mí me impactó lo que el hermano René nos compartía en el devocional. Nos desafió y nos confrontó a una situación muy dura, ¿verdad? Y qué bueno que lo hiciste, René, porque para mí fueron las pedradas, por así decirlo, porque para mí me llegó, porque ahí está hablando de esto. Fíjense, no está el pasaje ahí, pero déjenme decirle lo que nos compartía el hermano René de este pasaje. Fíjense lo que dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de cristiano. Déjenme, ¿cómo se puede decir? De añadir o de incluir esta palabra. Ahí habla de judío. He aquí, tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la palabra de Dios y te glorías en Dios y conoces su voluntad y eres instruido por la palabra y apruebas lo mejor y confías en que eres un guía de los inconversos. Aquí dice ciegos. Y confías que eres guía de los ciegos, de los inconversos, y que te consideras luz de los que están en el pecado. Aquí dice tinieblas. Y que te consideras instructor de los que no saben nada de la palabra. Aquí dice indoctos. Y que te consideras maestro de los niños de escuela dominical. Y que tienes en la palabra la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas lo que no se ha de hurtar y tú eres un ratero. Tú que dices que no se adultere, estás adulterando. Tú que abominas la idolatría, cometes y haces ídolos para ti. Tú que te jactas de la palabra de Dios. Porque como está escrito, dice el versículo 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los inconversos por causa de ti. Eso pegó en mi corazón, René. El nombre de Dios es blasfemado delante de tus familiares inconversos por tu testimonio, porque tu testimonio no es correcto. Te dice ser, pero estás blasfemando el nombre de Dios. Qué tremenda palabra. Es por eso que tenemos que apuntar más en el evangelismo. Tú tienes que evangelizar. No esperes que se conforme un culto de evangelismo, qué sé yo. Tú hazlo en tu escuela, evangeliza. Tú hazlo ahí en donde vives, evangeliza. En el trabajo, evangeliza. En la calle, evangeliza. Cuando vas por el camino, evangeliza. Ármate de valor, Dios está contigo. Toma un volante, toma un folleto. Cuando vas en el camión, comparte ese folleto a la persona que va sentada.
hay contigo, detrás o delante de ti. Tenemos que evangelizar, iglesia. El tiempo es corto. Tenemos que hacer esta tarea urgentemente. Ya no podemos quedarnos con los brazos cruzados al ver toda la gama de situaciones que están viviendo, que estamos viviendo, más las generaciones actuales y las que vienen atrás. Es una situación difícil, por eso tenemos que apuntar más en esto. Pablo le decía a Timoteo, ahí en el capítulo 4, en la segunda carta, del versículo 12 en adelante, lo siguiente, dice ahí, dice, delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina. Fíjense lo que dice aquí. Llegará el tiempo en que la gente no va a soportar la sana enseñanza, la sana doctrina. ¿Por qué? Porque nos van a catalogar como. Nos van a catalogar fanáticos. Nos van a catalogar radicales. Pues tú ¿qué te crees? Nos van a decir. Porque no van a sufrir o no van a aceptar la sana palabra de Dios. Van a refunfuñar o te van a hacer cosa o te van a perseguir o te van a hacer no sé qué, porque tú te mantienes en la sana doctrina, la sana enseñanza. Después le dice, más bien, según sus propios caprichos de la gente, ¿qué van a hacer? Se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. ¿Darán la espalda a qué? ¿Esto está sucediendo en el día de hoy? Sí. Muchos están dando la espalda a la verdad por seguir a esos burladores o esos falsos maestros, esas falsas enseñanzas. Dice aquí Pablo, esto estaba pasando en su tiempo. Y dice, y harán caso a toda clase de cuentos. Pero la exhortación de Pablo a Timoteo es esta: pero tú conserva siempre el buen juicio. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Vamos a sufrir por ser cristianos de iglesia, de mantenernos en la verdad, en la sana enseñanza? Vamos a sufrir. ¿Qué le dice? ¿Qué le recomienda Pablo a Timoteo? Dedícate a anunciar el evangelio. Cumple bien con tu trabajo. Dedícate a anunciar el evangelio. Y en otra ocasión Pablo decía a sus oyentes, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Se da cuenta? Se gozan en el evangelismo y las misiones. Número 4, se goza en ¿qué más? Se goza en el servicio. Ya vimos adoración, ya vimos se goza en la enseñanza, ya vimos se goza en el evangelismo y las misiones, pero también se goza en el servicio. ¿Sabe qué? Que usted y yo, como creyentes en Cristo, fuimos creados por Dios para servir. ¿Usted lo sabe? ¿Usted está consciente de esto como cristiano? Que Dios nos creó para servirle. Y no solamente nos dijo, Enrique, tú vas a ser pastor y a ver cómo le haces. No, Él nos da todas las herramientas que necesitamos. Nos da dones, habilidades, talentos, etcétera, etcétera. Una iglesia, una familia, etcétera, etcétera, para poder cumplir con ese propósito. Por eso podemos gozarnos también en familia, en la iglesia, sirviendo. Y qué hermoso es ver a las familias sirviendo a Dios. Yo me gozo cuando las familias completas sirven a Dios. Y solamente por poner un ejemplo, la familia del hermano Pablo, del misionero. Él va su esposa,
va su hija, va su hijo, va su otro hijo, va su otra hija y va su otra hija, ¿sí? Y todos sirven. Si usted va al Pitayo ahorita, bueno, el hermano está enseñando, en ocasiones predicando, ahora está el hermano Humberto predicando allá, ¿verdad? Pero por lo regular el hermano predica, enseña, su esposa está enseñando a los niños, su hija Jenny en la alabanza, sirviendo también de maestra, su otra hija también en la maestra, etcétera, todos sirviendo. Y Dios quiere ver a la familia completa sirviendo. Y Dios exige esto de nosotros, sus hijos. Fíjense lo que dice Deuteronomio 10, versículo 12. Deuteronomio 10, versículo 12, vamos a leerlo juntos. Dice: y ahora, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames, ¿y qué más? Y le sirvas ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el servicio que Dios espera de ti y de mí, que le sirvamos con todo el corazón y con toda nuestra alma. Y si tú fuiste creado por Él, fuiste creado para servir. Y debes servir con todo tu corazón y con toda tu alma. Servir a Dios con todo el corazón y con todo el alma es entregarlo todo para Él. A Dios no le gusta que le sirvamos a medias. ¿O sí? ¿A Dios le gusta que le sirvamos a medias? Él dio a su Hijo a medias por nosotros. Él lo dio todo. Su unigénito, su único Hijo, lo dio por amor a nosotros. Y Él espera que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Él no quiere medias tintas, como se dice, ¿verdad? No. El servicio que damos a Dios como familias debe tener las siguientes características. Ponga mucha atención. El servicio que le brindamos a Dios tiene que ser ferviente. El servicio que le damos o le demos a Dios tiene que ser ferviente. Esto significa que debe estar lleno de pasión. Así como nos apasionamos para la selección. Todo México va a estar bien. La Gires. Por lo que sucedió ayer con nuestra selección, ¿verdad? Que no es casualidad, ¿verdad? Esto a veces sucede así. Muy bien, entonces eso significa que debe estar lleno de pasión, debe estar lleno de esfuerzo y debe estar lleno de dedicación. Ese es el servicio que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque Romanos 12:11, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice? En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué dice? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ¿sí? En lo que requiere diligencia. Y aquí Pablo está diciéndole a los romanos que lo que requería diligencia era el servicio que ellos prestaban a Dios en su obra. Y yo creo que el día de hoy también esto es diligente, que nosotros prestemos atención y que con toda pasión y dedicación sirvamos a nuestro Dios de esa manera. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Otra característica de nuestro servicio a Dios: tiene que estar basado nuestro servicio a Dios en los dones que hemos recibido. Debe estar basado en los dones que hemos recibido. Ya he mencionado que como creyentes cada uno de nosotros fuimos dotados por Dios con dones, habilidades sobrenaturales. Cuando nacimos traíamos habilidades físicas, pero habilidades sobrenaturales son los dones, la gracia de Dios que Él ha dado a su iglesia, para que a través de esos dones y esas habilidades que tú traes ya de nacimiento, podamos servir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Por eso, Primera de Pedro 4:10 dice, ¿qué dice Primera de Pedro 4:10? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí ministrelo significa póngalo al servicio, ¿sí? Al servicio de los demás.
de los otros, cada uno según el don que haya recibido, porque todos los creyentes